Comienzo al tercer panel del día 2 de agosto del año 2024, que es enseñar y evaluar argumentación. Quería recordarles, por favor, a aquellos que no se anotaron en los talleres que se van a dar el día de mañana, que lo hagan donde se acreditaron. El presente panel va a estar moderado por Diego Olivera Zapiola, el juez de garantía del Departamento Judicial de Dolores y es magíster en Magistratura y Derecho Judicial por la Universidad Austral, y por Gustavo Sasechen, que es magíster en Derecho Administrativo y en Magistratura y Derecho Judicial por la Universidad Austral. Así que, Diego, te cedo la palabra. Muy bien, buenas tardes a todos. Realmente un honor participar nuevamente como moderador de este panel destacado. Y en primer orden vamos a presentar al doctor Alí Lozada Prada. El doctor es magistrado de la Corte Constitucional de Ecuador, abogado, doctor en jurisprudencia y licenciado en Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universidad Católica de Ecuador, Quito, diplomado superior en Derecho Constitucional de la Universidad Andina Simón Bolívar, máster latinoamericano en Evaluación de Políticas Públicas de la Universidad de Andalucía, Sevilla, especialista universitario en Argumentación Jurídica, máster en Administración Jurídica y doctor en Derecho Público de la Universidad de Alicante. Les presento, como fuera adelantado, al doctor Alí Lozada Prada. Buenas tardes. Quiero enviar un saludo a todas y a todos los presentes. Y quiero también agradecer al profesor y buen amigo Rodolfo Vigo por invitarme a tomar parte en este panel, en el que me ha pedido que aborde el tema de la enseñanza del derecho. Naturalmente, en un tiempo corto como el que nos ha sido asignado a quienes participaremos en este panel, no es posible abordar algo completo, ni muchísimo menos. Y por esa razón yo quiero concentrarme en plantear la necesidad de incorporar en la enseñanza del derecho a la perspectiva jus filosófica. Las reflexiones que voy a proponerles parten de mi conocimiento del derecho, tanto el que he podido adquirir a nivel académico como el que ha sido posible adquirir en la práctica que he tenido como juez de la Corte Constitucional del Ecuador. Me parece que el enfoque del jus filosófico en la configuración de la enseñanza del derecho, y con esto me quiero referir tanto a lo que solemos llamar macrocurrículum, microcurrículum, tiene que ver naturalmente con la toma de postura respecto de los problemas de la filosofía del derecho. Es decir, tiene que ver con asumir una cierta concepción sobre el derecho naturalmente. Y esa concepción que a mí me parece que es importante asumir para, como digo, sugerir determinadas configuraciones en la enseñanza del derecho, tiene que ver con lo que se ha dado en llamar en los últimos años el pospositivismo, o también eh, podríamos digamos, denominar de otra forma la perspectiva argumentativa. Con esto lo que quiero significar es que me parece importante que podamos pasar revista a cómo está organizada actualmente la enseñanza del derecho, tomando como parámetro crítico como el tipo de formación que debería tener el jurista desde la visión pospositivista o argumentativa. ¿Qué quiero decir con visión pospositivista o argumentativa? Para decirlo de manera breve, lo que quiero decir con esto es que durante mucho tiempo la formación en el mundo iberoamericano de los juristas
ha estado dominada por una concepción más bien positivista normativista. Una concepción que, por decirlo así, presenta una imagen del derecho que se encuentra anclada al concepto, a la categoría de orden jurídico o sistema jurídico, que es un orden, un sistema normativo. Es decir, es un conjunto sistematizado, organizado, ordenado de normas. La perspectiva pospositivista busca ir más allá de eso y conceptuar al derecho como una práctica social, una práctica colectiva. Y en ese sentido, no es que desaparece la relevancia del concepto de sistema jurídico, sino que es sistema jurídico algo que puede ser reconstruido, pero a partir de las prácticas sociales en que consiste el derecho. Estas prácticas sociales, por otro lado, tienen un carácter multidimensional, pero hay una dimensión que es, yo diría que muy relevante a la hora de pensar en cómo enseñar y practicar el derecho, y es la dimensión argumentativa. ¿Qué quiero decir con esto de la dimensión argumentativa? Quiero decir que la perspectiva del jurista debería volverse más práctica en el sentido de comprender al razonamiento jurídico como razonamiento práctico. O sea, que la perspectiva que debe asumirse es que el derecho es una práctica colectiva, una práctica social, en la que se toman decisiones por parte de distintos operadores jurídicos, distintos tipos de operadores jurídicos. Hay unos que tienen la función de abogados, otros de fiscales, de jueces, etc. Cada uno de ellos desempeña naturalmente un determinado rol en la práctica del derecho y por tanto tienen un cierto tipo de decisiones características que según el tipo de decisores que son, pues tienen que adoptar. La perspectiva argumentativa surge cuando uno piensa que en la práctica del derecho, para tomar esas decisiones, especialmente si son autoridades públicas y más si son judiciales, esas decisiones deben tomarse necesariamente con una justificación racional. Y entonces, la práctica consiste en encontrar cuáles son esas razones que pueden justificar suficientemente una determinada decisión. De esa manera, entonces, las reglas, los principios, los valores, constituyen tipos, clases de razones que pueden ser empleadas con ciertas reglas, naturalmente, para justificar decisiones en la práctica jurídica. Esto supone un cambio de enfoque porque si nosotros pensamos que el derecho es, más que nada, un sistema de normas, entonces conocer el derecho y practicarlo es conocer cuáles son los contenidos en esa estructura de normas configurada en un sistema. Y ver, según las circunstancias, cuáles son los contenidos normativos que deben ser aplicados en cada caso. Podría parecer un tanto sutil esta perspectiva, este cambio de perspectiva, pero yo creo que tiene muchísimo, podría tener muchísimo potencial. Porque me parece que, entre otras cosas, devolvería un poco la formación, la mentalidad del jurista, lo devolvería un poco al terreno del sentido común. Y voy a decir algo que suelo afirmar en tono provocativo. Suelo decir que muchas veces cuando tengo que dar una charla, una conferencia, a personas que no son juristas, digo que me va mejor que cuando estoy dando una clase de posgrado a gente que tiene un título de grado en Derecho. Digo, eso es lo provocador. Eso parecería que es porque no han tenido la mala suerte de pasar por una facultad de Derecho, esas personas, y de esa manera el sentido común no se ha visto tan atrofiado. Yo creo que
exagerando naturalmente un poco, creo que las facultades del derecho tienden a atrofiar el sentido común, el sentido práctico de los decisores jurídicos. Y eso creo que debe cambiar y creo que una perspectiva como esta que sugiero podría ser de mucha ayuda. Ahora bien, a partir de esto, de tener una mirada filosófica, pero con perspectiva pospositivista, argumentativa, es decir, conectando el derecho con la razón práctica, me parece que debiera rediseñarse la currícula en macro y micro de forma que puedan incorporarse esas tres grandes corrientes o ramas de la filosofía del derecho en la enseñanza del mismo. ¿A qué me refiero? Me refiero a que la teoría del derecho tiene que volverse algo fundamental en la formación del jurista. En algunos países de América Latina, en Ecuador, por ejemplo, un país, tengo la sensación que a partir de la ola llamada neoconstitucionalismo, ha habido una cierta distorsión de lo que es la comprensión del derecho y su enseñanza. Me da la impresión de que hoy por hoy ya en algunas facultades de derecho se enseña derechos, se enseña los derechos, pero ya no se enseña derecho. Es decir, se aborda los derechos prescindiendo del derecho, a veces incluso contraponiéndolo al derecho, pensando que los derechos son utopías que se ven frustradas automáticamente si es que uno piensa como jurista. Y naturalmente lo que digo es extremo, es exagerado, pero tengo esa sensación. Y yo creo que eso es porque para tomarnos en serio los derechos precisamente, digamos, su potencial civilizatorio, emancipatorio inclusive, creo que hay que partir de una buena teoría del derecho. Sin una buena teoría del derecho no hay manera, todo queda recluido en la retórica de los derechos y en determinados clichés que surgen sobre todo del soft law del derecho internacional. Y eso, desde luego, lejos de constituir un cambio, una transformación social para que los derechos tengan vigencia, más bien creo que tienden a burocratizar el discurso sobre los derechos y la práctica sobre los derechos. La otra gran corriente de la teoría del derecho que debería inundar, digamos, las facultades es la teoría de la argumentación jurídica, la metodología del derecho. A mí me parece que, nuevamente, eh, si es que no se forma el jurista en una metodología suficiente para comprender cómo debe argumentar las decisiones que le va a tocar tomar como operador en el sistema, en la práctica del derecho, pienso que muy poco se puede lograr. Creo que básicamente ser jurista, básicamente es pensar como jurista. Y creo que eso debe enseñarse en las facultades de una forma muy vigorosa. Y finalmente, creo que es necesario, y por lo que conozco, bueno, hablando más bien de mi país, es algo que está completamente ausente en la formación de la carrera de Derecho, es la teoría de la justicia. Yo creo que la teoría de la justicia es algo que no se desdeña o se subestima en la formación del jurista, porque parecería que eso es tema de filósofos, no sé, de cientistas sociales o algo por el estilo, pero no de juristas. Y cuando yo creo que es lo contrario, los casos difíciles, precisamente los casos en donde los derechos están en juego, en su desarrollo, en su avance, son casos en donde las discusiones son necesariamente discusiones morales, son discusiones sobre las concepciones de la justicia, sobre la filosofía política, etcétera, ¿no?
Y bueno, es precisamente en lo que no se le forma al jurista. Normalmente, estoy hablando de un contexto inmediato a mí, que es el ecuatoriano. Y esta es una deficiencia que incluso se ve en el nivel de posgrado. De manera que, resumiendo, y porque el tiempo se me va cortando, diría que entre las muchas cosas de las que se podría hablar acerca de cómo mejorar la enseñanza del derecho, creo que una que hay que tener en cuenta es incorporar la perspectiva filosófica. Esta perspectiva filosófica pensada en clave, como digo, de pospositivista, es decir, de ver al derecho como algo conectado con la razón práctica, por tanto, con la política, con la moral. Y en ese sentido, la sugerencia sería que se fortalezca la formación de los juristas en teoría del derecho, en teoría de la argumentación jurídica y en teoría de la justicia. Finalmente, para redondear estas sugerencias, estas pequeñas sugerencias, lo que diría es que esta inundación, por decir así, de filosófica en la currícula debería darse de manera transversal. Es decir, creo que no se solucionaría mucho si simplemente nos reducimos a crear, digamos, una asignatura de teoría del derecho, una asignatura de argumentación jurídica, aun cuando se trate de dos cursos o tres, yo qué sé, o de teoría de la justicia. Creo que esto tiene que ser algo transversalizado. Creo que esas tres perspectivas tienen que adoptarse cuando se enseña derecho civil, cuando se enseña derecho penal, etc. Bien, espero haberme ceñido al tiempo y agradezco mucho por su atención. Muchas gracias, doctora Lee Lozada Prada. Vamos a darle la palabra seguidamente a la doctora Carolina Demitri, abogada licenciada en Filosofía por la Universidad Nacional de Tucumán, magíster en Derecho y Magistratura Judicial de esta casa de estudios, máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante, España, profesora titular de la asignatura Filosofía del Derecho de la Universidad Nacional de Tucumán, jefa de relatores del Ministerio Público Fiscal también de esa provincia, formadora de la Escuela Judicial de la Nación y de la Escuela Judicial de la provincia de Tucumán. Doctora, adelante. Muchas gracias. Bueno, primero que nada, para mí debo decir que es un orgullo estar acá en la facultad. Para los que no lo sepan, yo soy la primera cohorte, existe la primera cohorte de... Estamos vivos y somos varios acá presentes para que vean cómo nos une esta maestría que fue, y además fuimos los que apostamos ciegos a esta maestría, porque era la primera maestría en magistratura judicial del país en ese momento, y lo que ya teníamos vocación judicial, apostamos a ver y no sabíamos quién era ese doctor Vigo que estaba ahí. Así que para mí es un orgullo volver acá ya a este panel como profesora, porque yo enseño, quiero contar, en el grado, en el posgrado y en escuelas judiciales. Como el tema de esta ponencia o de este panel que nos propusieron es enseñanza y evaluación de la argumentación, tengo que hacer algo que no se hace nunca, que es ser autorreferencial. Yo quiero contarles que yo enseño en el grado en una universidad pública, enseño en posgrados en universidades privadas y públicas, y enseño en escuelas judiciales, y enseño argumentación jurídica y ética judicial. Y no es lo mismo enseñar a chicos que recién ingresan a la facultad que a personas que ya están perfeccionándose y personas que están formándose como abogados. Ayer lo escuchaba el doctor García Amado, a quien le tengo mucha estima, también fui alumna de él, y él decía que la argumentación hay que verla como herramienta y hay que verla también como teoría, digamos, dio las dos partes, la parte teórica y la parte como herramienta. Como herramienta judicial, en el grado me parece que es fundamental, y por suerte ahora las universidades están enseñando argumentación en el grado que antes no se daba. En la Universidad Nacional de Tucumán se enseña 2 materias relacionadas con argumentación jurídica, así que bueno, ya eso es un avance, sé que otras universidades del país también. Cosa que no ocurría en la época que yo estudié, por ejemplo.
pero no se enseña desde el punto de vista teórico, sino que se enseña desde el punto de vista práctico, cómo argumentar, cómo desarrollar argumentos. En el posgrado no es diferente, ya se estudia teóricamente y en las escuelas judiciales ya se estudia por competencias, tratando de que los aspirantes a jueces intenten adquirir la competencia esta argumentativa. Yo lo que les vengo a presentar acá es un proyecto de investigación, el que estoy dirigiendo en la Universidad Nacional de Tucumán, en donde nos juntamos muchos investigadores, de los cuales pícaramente yo elegí a los que se habían recibido, porque fueron a Tucumán a darla, por suerte, en la maestría en magistratura judicial y que ya estaban formados en argumentación jurídica. Y lo que estamos haciendo, somos varios, 25 investigadores, somos bastantes, y estamos estudiando las sentencias de la Corte de la Nación y de la provincia de Tucumán empíricamente. Entonces, lo que nosotros partimos, digamos, de la idea de que la teoría de la argumentación está muy desarrollada desde el punto de vista teórico, que se puede agregar al debate de ayer de la primera mesa panel en la teoría de la argumentación, poco y nada. O sea, con personas como el doctor García Amado, el doctor Atienza, el doctor Vigo, gran mentor, y bueno, el doctor Ravivaldi, el doctor Guibur. Ellos hablaron sobre la teoría de la argumentación. Desde el punto de vista teórico, poco se puede agregar. Ahora, hay que ver cómo argumentan de hecho los jueces. Sería muy interesante que haya más estudios empíricos. Sé que hay en algunas universidades. Entonces nosotros nos propusimos hacer esto, estudio empírico de cómo argumentan los superiores tribunales, haciendo la distinción entre la nación y la provincia. Porque de Tucumán no había estudios al respecto, de la nación sí, más orientados a lo que sería la parte de las ciencias sociales. Nosotros lo estudiamos desde el punto de vista de la teoría de la argumentación. Y lo hacemos a gran escala. Estamos estudiando no sentencias en particular, sino un grupo de sentencias a gran escala y los casos difíciles, no los casos fáciles. Entonces, eso es lo que le vengo a presentar así cortito, lo que es este proyecto de investigación, porque de aquí sale el material con el que los profesores de argumentación usamos, o puede servir para la enseñanza de la argumentación jurídica y sin duda sirve también para los que ejercen la profesión, para los operadores jurídicos, porque muestra una visión diferente de cómo está argumentando de hecho la Corte. Les cuento de qué se trata rápidamente. Nosotros tenemos dos etapas en la investigación, que una es la primera etapa, que sería la Corte Lorenzetti, que es la Corte que va del 2004 al 2014, y la segunda etapa, que es la de la Corte Rosencat-Rosati, que va del 2005 al 2022. También elegimos estos periodos históricos porque, sobre todo en el primer periodo, se producen muchas sentencias del corte que le llaman algunos activistas o progresistas. Hay muchos casos difíciles en ese periodo, no tanto en el segundo periodo. Aclaro que esto es un trabajo en progreso, que no están todavía las conclusiones, yo le estoy presentando nada más. Bueno, ¿cuáles son los casos difíciles que elegimos? ¿Cómo elegimos los casos difíciles de la Corte? Es la gran pregunta del universo de análisis, digamos. La segunda es cómo analizar esos casos difíciles. Y la tercera, qué tipo de controversias presentan estos casos difíciles. Antes de ingresar a cómo trabajamos a gran escala, le voy a contar de dónde sacamos los casos difíciles de la Corte. Los casos difíciles de la Corte los sacamos del primer periodo de un cuadernillo que muchos los deben conocer, que es el suplemento que saca la Corte Suprema de su propia Secretaría de Jurisprudencia, donde en el año 2015 sacó un cuadernillo 2003-2016 que le llamó los fallos relevantes. ¿Qué es lo relevante de estos fallos? Bueno, hicimos entrevistas a la Secretaría de Jurisprudencia de la Corte de la Nación para saber cómo habían seleccionado esos casos. Y la respuesta fue que los casos relevantes son los que la Secretaría de Jurisprudencia considera relevantes. Porque, o sea, no hay un criterio común. Sí hay ciertos puntos en común. Son aquellos casos que son trascendentales institucionalmente, que tienen trascendencia institucional,
pero también son aquellos en donde se incorpora un nuevo criterio de precedentes y también son aquellos casos en donde se declaran inconstitucionalidades de distintas normas. Eso es lo que podemos advertir. Pero lo tomamos como punto de partida para después nosotros, después del análisis, ver cuáles son los puntos en común y cuáles son las diferencias de estos fallos relevantes. En el caso de Tucumán no teníamos este cuadernillo de fallos, razón por la cual tuvimos que trabajar de otra manera con las casaciones que tenían doctrina legal, que llegaban a ser 1.500 o 1.750, y de eso sacaron porcentaje. Pero no les voy a contar tanto Tucumán porque si no se me va todo el tiempo. Les voy a contar de esta parte de la nación. Y por favor me avisen cuando esté el tiempo porque me iba a poner el temporizador y no lo puse. Bien. Bien, ¿qué tipo de análisis hacemos con estos casos difíciles? Hacemos una doble matriz, una cuantitativa y una cualitativa. Cuantitativamente estudiamos desde todo lo que se puede contabilizar en un fallo, desde la cantidad de páginas para saber cuál es la extensión de los fallos. Por ejemplo, el promedio de los 200 fallos es de 26 páginas en la Corte de la Nación y el promedio en Tucumán es de 11 páginas. No creo que sea una extensión demasiado amplia, pero claro, dentro de este cúmulo tenemos sentencias como la de Simón, que tiene 340 páginas, que contrarresta con otras que tienen 2 páginas. Pero cuantitativamente también, a ver, acá sí lo tengo, ¿cuáles son las materias de estos fallos relevantes? La mayor parte de los fallos relevantes tienen que ver con los derechos sociales en el periodo 2004-2014. Luego le siguen los derechos civiles, siguen los de derechos políticos, derecho penal y finalmente va a haber algo de usuario y consumidor o de derechos humanos. Hay todo un bloque de derechos humanos que ustedes saben que son los fallos de los crímenes de lesa humanidad, pero que llegan a un total de 7 fallos. ¿Cómo votan los jueces en estos casos relevantes? Esto también es interesante desde el punto de vista cuantitativo y después nosotros hacemos análisis de tipo cualitativo, porque en estos casos hay mayorías de disidencias, hay un 45% de sentencias que tienen disidencias y hay un 27 que salen por unanimidad en un solo voto y 28 que salen con la misma decisión, pero con distintos votos. Hay ciertos fallos, como por ejemplo Alavi, que tiene distintos fallos, cada uno, igual pasa con Simón, nada más que ahí son disidencias, cada uno de los vocales vota con su propio voto, ¿no? Y cada uno quiere dar los fundamentos de por qué vota como vota en estos tipos de casos. ¿Cuáles son los problemas jurídicos que se presentan en estos casos? Yo no hablé de los datos cualitativos, acá vamos a ingresar en los datos cualitativos. Hay muchos otros datos cuantitativos que no los toco acá, como por ejemplo cuáles son las cámaras de origen, cómo es el texto de las sentencias. Las sentencias de la Corte de la Nación mantienen una misma estructura, pero hay ciertas sentencias que tienen algo diferente en el formato. Por ejemplo, la causa Simón tiene subtítulos con subrayados que el resto de las sentencias no tiene. ¿Eso por qué? Para darle un orden, calculo yo, esa es mi interpretación, porque es tan extensa que hay subrayados. Hay otras sentencias, que son 2 nada más en este periodo, que tienen notas a pie de página. Eso es algo que no aparece en las sentencias normalmente de la Corte. Son como datos así que surgen del análisis cuantitativo nada más. Y en la parte cualitativa lo que hacemos es elaborar una matriz a partir de la teoría de la argumentación jurídica, de la teoría estándar de la argumentación jurídica, con los problemas jurídicos, los tipos de argumentos que usa la Corte y los tipos de errores en los que incurre. No la Corte, nosotros no calificamos a la Corte, sino los errores que advierte la Corte y los tribunales inferiores. Si nos remitimos al trabajo que hablaba ayer Juan Bautista Echeverry, que él también está estudiando los errores, serían más bien los errores de tipo procesales. No nos metemos con los disciplinarios ni con los administrativos, sino los errores que la Corte advierte como
errores en los tribunales inferiores. Bueno, ¿cuál es el problema jurídico dentro del esquema que ya muchos nos deben conocer? El esquema clásico de McCormick, que son 4 problemas, 2 en la premisa normativa, 2 en la premisa fáctica, que son los problemas de interpretación, relevancia, hecho y prueba, y de calificación, a los que Atienza le agrega otros 4 más que tienen que ver con la premisa normativa, que son los problemas procesales, de validez, de discrecionalidad y de ponderación. Bueno, los problemas que aparecen en casi todos los fallos de la Corte de la Nación en este periodo son los de interpretación. Interpretación es el gran problema de la Corte en los casos difíciles, cómo interpretar determinadas normas. Aparece como problema principal o aparece como problema secundario. Hay veces donde el problema principal es cuál es la norma a aplicar, el problema de relevancia o aplicabilidad, sobre todo, por ejemplo, en los casos de lesa humanidad, qué norma hay que aplicar. Esos son los problemas de aplicabilidad o relevancia, en donde aparece como problema principal la relevancia, pero como subproblema principal la interpretación. En todos los otros de validez, que es cuando hay confrontación o declaración de inconstitucionalidad, confrontación jerárquica de normas, aparece la validez como primer problema y la interpretación siempre va a aparecer después. Y en todo lo que haya principios, o sea, en todos los casos donde hay principios, que no lo dije cuantitativamente, pero en el 87% aparecen principios, allí la interpretación sin duda también es un problema fundamental. Y hay un minuto, bien, ¿cómo hago? ¿Cómo hago? Bueno, yo creo que me iba a la mesa a los 5, a los 2, no, Octavio. Bien, simplemente les cuento, voy cerrando, esto es para mostrarle el índice de revocabilidad, el 55% se revoca, ya no me alcanza no alcanzo a dar este tema que es el conflicto de principios. Le iba a mostrar cómo aparecen los problemas de ponderación, que son los que generan aguas de discusiones en teoría del derecho, y en este periodo el método de Alexis se aplica en un caso. O sea que discutimos horas en la filosofía del derecho, porque yo vengo de ese campo, entre Atienza y García Amado se sacan chispas y resulta que hay un caso, que es Ruglioni de Gualtieri, en donde aparece explícito el método de Alexis, y un voto de Rosati y de Martínez de Sucre, que sería el segundo periodo donde aparece Alexis. Nunca más aparece Alexis. Alexis no es considerado en la Corte de Argentina. Entonces, si empíricamente no estudiamos eso, ¿por qué vamos a gastar tantas horas, creo yo, en discusiones? En discusiones. Bueno, no me queda mucho tiempo, simplemente, bueno, acá, por ejemplo, cuando hablamos de libertad de expresión y derecho al honor, les iba a mostrar estadísticas de cómo resuelve la Corte. Simplemente, ¿qué hacemos con todos estos datos? Esa es la gran pregunta. ¿Para qué estamos estudiando empíricamente? Porque esto que estamos hablando de las discusiones, porque yo creo que con estos datos y con estos datos empíricos a gran escala, que no es fácil manejarlo a gran escala, y eso no lo dije, lo hacemos con un software cualitativo, que son software que ahora tienen inteligencia artificial, por suerte, pero siempre con un previo análisis de cada investigador, nos ayuda al aprendizaje, a la enseñanza de la argumentación, a la evaluación de la argumentación, a continuar líneas de investigación, porque de ahí salen muchas tesis doctorales de magistratura y de especialización, y además tenemos un ingeniero en sistemas que nos está ayudando a alimentar al algoritmo en los casos difíciles, así que pronto van a escuchar hablar del algoritmo de los casos difíciles de Tucumán. Nada más. Muy bien, gracias doctora. Le damos paso al doctor Amos Arturo Grajales, doctor en Ciencias Jurídicas por la Universidad Nacional de La Plata, máster en Gestión de Negocios por la Universidad de Ciencias Sociales Argentina, abogado por la Universidad de La Plata, director de la Diplomatura en Litigio y Argumentación Jurídica de la Universidad de San Isidro, profesor de la Cátedra de Derecho Procesal de la Universidad de San Andrés, profesor de doctorado en Ciencias Jurídicas en la Universidad de La Plata, autor de varias obras sobre argumentación jurídica de las editoriales Astrea, Marcial Pons y Dirán Loblanche. Es profesor también en diversos cursos y relator letrado de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. Doctor, adelante.
Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a la universidad, en la persona de Rodolfo, que es una guía para el estudio de la argumentación jurídica no solamente en Argentina, sino en América Latina. Gracias a los colegas que integran la mesa. Tengo que hablar de enseñanza. Enseñanza, yo siempre creo que con mi voz aflautada logro llegar al final, pero no. Enseñanza de la argumentación jurídica. Yo recuerdo una conferencia que di una vez en una de esas inconsciencias que uno hace en la Universidad de Columbia, invitado por un gran profesor argentino que hace mucho tiempo que está allí, que es Alejandro Garros, y tenía que hablar de seguridad jurídica, legal certainty, en el Mercosur. Comencé la conferencia en Columbia, en inglés, bastante rudimentario, y dije, bueno, tengo que hablar de seguridad jurídica en el Mercosur. Buenas tardes, he terminado mi conferencia. Estoy tentado de hacer lo mismo con la argumentación jurídica en el derecho. Buenas tardes. Es la nada misma. Nadie enseña argumentación jurídica en la educación formal en la Argentina, por lo menos en los últimos 200 años, que son las mismas universidades que nos tocan vivir desde la Revolución Francesa para acá. Somos hijos del paleopositivismo que vive muy vigente entre nuestros países, más allá de lo que Toño García Amado diga, identificándolo como el paleopositivismo para darle el certificado de defunción, pero está muy vivo entre nosotros. Vivimos una cultura positivista a ultranza, con sentencias que describen y no argumentan, porque no tienen en cuenta a nadie que esté del otro lado de esa sentencia. Los jueces creen que dictan sentencias para ellos mismos. Por lo tanto, vivimos un mundo jurídico de soliloquios. Nos hablamos a nosotros mismos y luego nos rasgamos las vestiduras de por qué no convencemos a los demás. ¿Y por qué es eso? Bueno, a mí me da la sensación que es eso. Vamos a recordar un poco por dónde estuvieron ustedes en las facultades de Derecho. Veo gente toda joven, como Rodolfo, que hace muy poco egresó de las facultades. Recuerdan la primera materia que tuvieron, ¿no? Teoría de la comunicación. Teoría de la comunicación en general y teoría de la comunicación aplicada al derecho, teoría de la comunicación jurídica. Porque si yo quiero argumentar, lo primero que tengo que tener en cuenta son las pautas comunicacionales que debo tener muy claras para poder argumentar claramente. Si yo no puedo sé los problemas de la comunicación, si no sé lo que es la comunicación horizontal, no sé lo que es un ruido, cómo evitar esos ruidos, menos aún voy a poder hacer un mensaje suficientemente entendible para que luego tenga alguna suerte de poder ser convincente. Si no es entendible, no es convincente. No hay argumento fuerte y no hay argumento si no es entendible. No hay buenas razones que no sean entendibles. Por lo tanto, tuvieron teoría de la comunicación. Después, Juan Pablo Alonso recuerda que estuvo en sus facultades dando lógica, ¿no? La materia lógica y luego lógica jurídica. Lógica formal, lógica tradicional, lógica formal simbólica, y luego una lógica más compleja, en mi criterio, que es la lógica debilitada, lógicas informales, lógicas aplicadas a la argumentación. Por eso tuvieron lógica y lógica jurídica. Y luego de eso, teoría del conflicto, porque si nosotros estamos en el derecho para resolver conflictos, y bajo la premisa, única premisa en toda facultad de derecho que debería ser no dañarás, eso es lo que debemos enseñar. ¿Cómo hacemos para no dañar? ¿Cómo hacemos para reparar cuando se daña? ¿Cómo hacemos para que otros no dañen? Necesitan teoría del conflicto. ¿Qué es un conflicto? Ahí lo tienen a Entelman y a tantos otros. Teoría del conflicto para saber cómo voy a saber resolver un conflicto si no sé lo que es un conflicto o cuándo se presenta. ¿Qué es un conflicto interpersonal? ¿Qué es un conflicto social? Por lo tanto, tuvieron teoría del conflicto. Luego, ahí sí recuerdo ya en el segundo semestre o en el tercer semestre que tuvieron argumentación jurídica. ¿No? No tuvieron todos. Bien. Se olvidó la currícula. Es decir, no se olvidan de dar romano, pero se olvidan de dar argumentación.
¿Ustedes se creen que es de casualidad? No, no es de casualidad. Es una matriz de enseñanza del derecho. Es una matriz, es un paradigma del derecho muy exitoso. Durante muchos años, desde la Revolución Francesa a la actualidad, durante muchos años, ese modelo, hasta que resolvió problemas simples, casos simples, hasta que se nos vino encima el mal absoluto o el mal radical en la teoría de Hannah Arendt, y cómo resolvemos esos problemas estructurales, dramáticos, drásticos, trágicos, ese modelo positivista, paleopositivista, si quiere, Toño, qué lástima que no está, pero ese modelo fue muy exitoso y las facultades de Derecho fueron muy exitosas. Las facultades de Derecho naturalistas son una excepción en Argentina, no son la regla. Entonces, la idea es que nosotros no hemos tenido eso porque el modelo jurídico necesita otra cosa para enseñar. Necesita teoría para enseñar, necesita conceptos, necesita dogmática y hermenéutica jurídica. Yo enseño contenidos normativos y supuestamente enseño cómo interpretarlo. Déjenme reírme si en las facultades se enseña cómo interpretar contenidos normativos, porque lo más moderno que dan en interpretación en una facultad de Derecho es el método exegético. Ni Kaufman dan. Vamos bien, ¿no? Es una mirada, digamos, positiva, Rodolfo, decir, vamos bien. Entonces, claro que no enseñan argumentación jurídica, y principalmente me hablan del día después. Yo doy Derecho Procesal, ¿no?, en la Universidad de San Andrés, y me rodeo de procesalistas, soy una rara avis entre los procesalistas. Bueno, la comunicación es fundamental en discursos argumentativos dentro del proceso. Yo hago discursos argumentativos, el juez hace un discurso argumentativo en una sentencia que intenta convencer a otros. Primero debería reconocer que existen otros del otro lado, es un gran problema. Después, las partes supuestamente dan argumentos ¿para qué? Para convencer a otros. Bueno, pauta básica del convencimiento. Tengo que aceptar que el otro me escuche, el otro me tiene que escuchar activamente, es decir, que tiene que escucharme con intenciones de tratar de entenderme, y principalmente tiene que haber horizontalidad. No hay argumentación en la suprasubordinación. Cuando uno tiene el poder y el otro es un sometido, no hay argumentación, no hay espacio para la argumentación. ¿Ustedes se creen que la tarima de los jueces de madera es de Gracioso, el arquitecto que la construyó? No, es un tercero imparcial superior a las partes, que tiene a las partes como auxiliares de la justicia. Los abogados son auxiliares, lean el Código Procesal, son auxiliares de la justicia. ¿Se creen que es gracioso que son auxiliares de la justicia? Auxiliares de la justicia quiere decir que no están en el mismo nivel del juez, por lo tanto no están en condiciones de convencerlo de nada. El juez, en el ámbito recoleto de su despacho y en soledad, decide. Ese es el modelo que tenemos y contra el que tenemos que luchar. ¿Por qué tenemos que luchar contra ese modelo? No es que quiero hacer una reivindicación trotskista ni nada por el estilo, pero ¿por qué tenemos que luchar ese modelo? Porque ese modelo está basado en una idea de legitimación. Decirlo delante de Rodolfo da un poco de vergüenza, porque él es un gran experto en esto y un gran preocupado de esto. En un modelo de legitimación formal del sistema judicial. Por lo tanto, el juez dice lo que dice con el poder que lo dice y tiene verdad en sus palabras porque tiene el poder suficiente para decir lo que dice. Esa legitimación formal está muerta. El concepto de Estado tradicional, liberal, de la Revolución Francesa está muerto, está en plena crisis la idea de Estado. Y el sistema judicial le toca bailar con el más feo. Perdón. Yo me voy a parar porque así no pierdo el tiempo. Permiso. Y me echás cuando termine. Está muerto ese modelo de legitimación. Está muerto porque la gente no le cree al sistema judicial. No sé si ustedes hablaron con algún vecino. Y cuando la gente no te cree, cuando la sociedad no te cree, no te trae sus conflictos, y ese es el momento en donde uno, si tiene el suficiente dinero, puede huir de esa sociedad. Porque cuando no te traen el conflicto, las sociedades resuelven sus conflictos de otras formas. Ya sabemos cómo la resuelven. La idea de la justicia es un constructo. Un tercero imparcial es un constructo, es una invención del hombre, un juez. Antes, las sociedades resolvían sus conflictos sin jueces, y lo hacían bárbaro.
¿Nos gustaba cómo lo resolvían? No, porque perdían los pobres, los débiles, los que no tenían el poder, los que no tenían el dinero. Entonces sacamos el litigio de las plazas públicas con el burra para colgar gente y lo pusimos frente a un tercero imparcial con reglas muy determinadas, con reglas procesales muy determinadas, establecidas ya desde el medioevo, para hacer que un proceso lento es buenísimo, porque como somos esquizofrénicos, a las mismas pautas del proceso lento quiero hacerlo rápido. Pero el proceso es lento, porque quita del fulgor del conflicto, de la cercanía del conflicto, lo quita y resuelve el juez con la suficiente distancia para hacerlo con tranquilidad. Por eso el proceso está estructurado así. Por eso es escriturario y no oral en su momento. Luego ahora hemos implementado una serie de mecanismos de oralidad. Permítanme reírme de los preocupados por el proceso oral cuando estamos entre sordos. ¿Qué me importa el proceso oral o escriturario si no escucho al que tengo enfrente, ni tengo escucha activa, ni me preocupa lo que diga el otro y yo digo lo que digo con independencia de lo que diga el otro? No importa que sea oral o escrito, si los que conforman el proceso no tienen un pacto argumentativo de horizontalidad, donde todos se respetan en el diálogo y eso se estructura en el diálogo. Pero si yo parto del soliloquio, de hablarme a mí mismo, ni siquiera del monólogo, del soliloquio, me hablo a mí mismo y me rasgo las vestiduras de por qué no convenzo al otro. Claro que no lo convencé, porque para convencerlo tenés que ponerte en el lugar del otro, o como decía Perelman, tenés que hacer contacto de espíritus, decía Perelman, ¿no? Y eso no existe porque no está presente en esa idea de la enseñanza del derecho. ¿Qué nos enseñan en las facultades? Nos enseñan un pan lactal en rebanadas y nos dicen Civil 1, Civil 2, las colaterales que no importan ni las nombremos, ¿no? Teoría del derecho, derecho constitucional, ¿no? Derecho convencional internacional, esas cosas son de relleno. Lo importante es que des romano y introducción al derecho romano, ¿por qué? Porque te abre Civil 1. Entonces das Civil 1, Civil 2, Civil 3, Civil 4, Civil 5, y después das Penal 1, Penal 2. Procesal, porque necesitas saber cómo aplicar esas normas con otras normas. Entonces das Procesal 1 para penal, Procesal 2 para civil y comercial. ¿Voy bien? Buenísimo, bárbaro, es como si hubiese estado en sus facultades. Ahora, ¿qué haces con eso? Bueno, modernizamos el sistema. Cambiamos las currículas. ¿Por qué? Porque cambiamos el Código Civil y Comercial, el Código Civil por el Código Civil y Comercial. Nadie se dio cuenta que Ricardo y Aida implosionaron el sistema con 3 artículos. Por lo tanto, hicimos un montón de seminarios y de cursos de todo lo demás, la responsabilidad parental, la importancia de la donación, si tiene que estar vivo o no el que recepta la donación. Todo eso sí, pero no hablamos de los 3 artículos que implosionaron el sistema jurídico judicial argentino. ¿Cuáles son los 3 artículos? El 1, el 2 y el 3. Escribimos el 2 y seguimos diciendo que cuando la letra de la ley es clara, entonces no debemos interpretar. ¿Leyeron el 2? ¿Cuándo es clara la letra de la ley? Léanlo. Entonces necesitamos una serie de elementos, necesitamos saber principios, valores, cómo hacer eso coherente, esa interpretación coherente. Ahora, lo modernizamos el programa. Las currículas las modernizamos. Ahora no damos más Civil 1, Civil 2, Civil 3, Civil 4 y dábamos Comercial 1 y Comercial 2, ¿no? Un minuto. ¿Me dan 2 minutos? Buenísimo. ¿Cómo hacíamos? Con Civil 1, Civil 2, Civil 3. Ahora nos modernizamos. Privado 1. ¿Me está cargando? Privado 1, privado 2, privado 3, privado 4, privado 5. Y como nos modernizamos mucho, dividimos familia. Y damos sucesiones y familia, privado 5 y privado 6. El derecho no es más el de Borda. El de la 17711 que decía Borda, el otro día lo dije y estaba el hijo de Borda. Pero me dijo que sí, que era una opinión mía, pero digo, Borda decía que con el Código Civil no hacía falta ni Constitución. Bueno, lo decía en el 69, por algo lo decía. Pero
Si ustedes me traen un tratado de derecho civil, ahí Nico siempre se ríe con esto, un tratado de derecho civil que hable de la Constitución, de los viejos, de los tradicionales, les regalo un 0 kilómetro. ¿Por qué? Porque la Constitución era un cuadro, Sofía siempre se ríe, pero era un cuadro, era una mirada a algo lindo para cuando tuviésemos las condiciones para cumplir. No es más así. La Constitución es la norma básica que tenemos que cumplir y todas las demás normas generales son una mera aproximación a esa Constitución. Y si no me sirven esas normas particulares, las tengo que cambiar y declarar inconstitucionales en función de la Constitución. Y ahora, inconvencionales. Tomá. Eso no existía en el modelo clásico. Por eso no nos enseñaban argumentación. Por eso es tan importante que Rodolfo haga maestrías de argumentación jurídica. Por eso necesitamos recomponer la idea fundamental, y con esto termino, de que si queremos que las sociedades nos sigan trayendo los conflictos a los sistemas judiciales para vivir un poco más en paz, necesitamos relegitimar el sistema judicial. El sistema judicial se relegitima al momento de comprender que el derecho es una tecnopraxis para resolver conflictos, en la que está muy involucrada la norma, que la dogmática es muy importante, que la hermenéutica es muy importante, pero que es fundamental entender que nosotros somos peacemakers, somos hacedores de paz con normas jurídicas. Eso no lo haces si no convences a otros de que tu solución es la mejor solución. Y eso no lo haces si no sabes argumentación jurídica. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Grajales. Es el momento de las preguntas, así que le paso el micrófono al distinguido colega. Gracias, Diego. No sé si tienen preguntas, si nos las hacen llegar cuanto antes. Mientras tanto, tenemos una para el doctor Lozada Prado. La pregunta es, ¿se estudia la jurisprudencia en las facultades de Derecho del Ecuador? Sí, gracias por la pregunta. Yo diría lo siguiente, tradicionalmente en las mejores facultades de Derecho se ha estudiado la jurisprudencia. Y se la ha estudiado, sin embargo, desde el paradigma también viejo. ¿Qué sentido? La jurisprudencia es una fuente referencial del derecho, la jurisprudencia abona en conceptos, en definiciones, a veces en ciertas doctrinas, pero no ha tenido ninguna robustez en términos de vinculatoriedad. Una de las innovaciones que está ocurriendo ahora mismo en Ecuador, y me parece que eso tiene que ver también con el cambio de paradigma, es que a partir de la Constitución de 2008 se estableció que la jurisprudencia, dicen algunas partes, en otras el precedente de la Corte Constitucional es obligatorio. Pero claro, eso había que darle forma a través de la propia jurisprudencia, una especie de metajurisprudencia de la Corte sobre qué es el precedente. Y entonces la Corte ha acuñado un tipo de jurisprudencia, de norma de origen judicial, que la hemos denominado precedente en sentido estricto. ¿Qué es el precedente en sentido estricto? Pues básicamente el holding de los anglosajones, es decir, la regla que es el núcleo de la ratio decidendi. Con esto hemos conseguido, a mi juicio, avanzar mucho, porque una de las cosas que precisamente el viejo paradigma al que nos hemos referido tanto mis compañeros de panel como yo, ese viejo paradigma, una de las cosas que acentuaba mucho era el egicentrismo, es decir, las respuestas a los problemas jurídicos había que buscarlos en la ley y en su interpretación. Y claro, uno de los mitos era los jueces no crean derecho. Y todos ustedes seguramente lo recuerdan con más nitidez que yo. Este artículo
que Carrió en su momento abordaba este problema, básicamente esa era la discusión antes, si es que los jueces creaban o no creaban derecho. Hoy creo que ya no se puede discutir aquello, pero sí es importante que institucionalmente se construya lo que es la cultura del precedente. Y esa cultura del precedente significa no solo reconocer que los jueces crean derecho, sino que tiene que haber un sistema para la gestión del precedente que permita que en la práctica se identifiquen los precedentes y se los aplique con racionalidad. Y naturalmente, cuando nosotros hablamos de la naturaleza del precedente como fuente del derecho, estamos hablando de algo que es contrastante con la ley como fuente del derecho, naturalmente. Mientras que la ley es producto de un acto prescriptivo, el precedente no es un acto prescriptivo de los jueces, sino que se elabora a partir de la estructura argumentativa, y volvemos a la argumentación jurídica, de la sentencia. Entonces, naturalmente, para que podamos tener un sistema robusto de precedentes, que dé dote de racionalidad al sistema, que haga posible que esos principios constitucionales puedan tejerse y cristalizarse en reglas a través de la jurisprudencia de las altas cortes, pues necesitamos también un conocimiento amplio de argumentación jurídica. Por eso me parece que es absolutamente pertinente este tema. Gracias. Bueno, muchas gracias, doctor. Tenemos una pregunta para la doctora Demitri. ¿Cómo es el producto del trabajo que están haciendo en cuanto a investigación en la Universidad de Tucumán? Si se publica y cuál es la estructura de presentación. Bien, como es una investigación que depende de la Secretaría de Investigación de la Universidad Nacional de Tucumán, hacemos primero una publicación dentro de lo que son las revistas de Tucumán y la idea es hacer la publicación de los dos periodos conjuntamente en un libro, digamos, comentando cada uno de los apartados. Así que pero está todo en progreso, debo decir. Si el doctor Vigo quiere, me hace el prólogo. Gracias, doctora. Bueno, y para cerrar tenemos 3 preguntas. Vamos a hacer una mega pregunta para el doctor Grajales y acudimos a su poder de síntesis. Una es, en la propuesta expuesta, ¿no hay riesgos de que el derecho es, o sea, lo que los jueces dicen que es? La otra es, ¿qué nos puede decir de argumentar en lenguaje claro, no solo para que se entiendan las partes, sino la sociedad toda? ¿Y cómo se puede implementar por los docentes la enseñanza de la argumentación de manera transversal en cualquier materia? Bueno, gracias. Voy a tratar de ser breve. Vos me las vas repitiendo, pero las vamos respondiendo. Vamos por el lenguaje claro. Hay todo un ruido con el lenguaje claro. Hay como en esta época de cultura woke, estás de un lado o del otro y discursos completamente antagónicos y extremos. Entonces, o uno está con el lenguaje claro o cree que es la vulgarización absoluta del lenguaje jurídico. Yo no quiero recurrir a la ancha vereda del medio porque así le fue, ¿no? Al que decía eso, pero para que voy a citarles a un semiólogo, que es una obra, hace muy poco tiempo la publicaron y ustedes pueden ir a comprarlo. Dice que cuando uno habla oscuro, críptico, ornado, enmarañado, el que recibe ese mensaje cree que lo están engañando. Tiene como una percepción de que lo quieren engañar. Y que el lenguaje persuasivo, yo corrijo, el lenguaje convincente, es aquel que es claro, directo, el que no da rodeos, el que puede ser entendido por cualquier persona y puede llegar a ser convincente. Bueno, Aristóteles en la retórica. El lenguaje claro no es una moda. Hoy diría que es una exigencia de derechos humanos. El sistema judicial tiene que tener un lenguaje claro, por imperativo. Entiendan o no entiendan los del auditorio, no importa. Hay una exigencia propia, como intentar ser convincente.
Dice, ¿por qué voy a tratar de ser convincente si igual no los voy a convencer? ¿Qué tiene que ver si se convencen o no? La creación de un argumento convincente, de un discurso convincente, es una exigencia hacia uno mismo. Uno tiene que intentar ser convincente, uno tiene que ser claro, y porque si no hay claridad en el discurso, no hay posibilidad de que el mensaje comunicacionalmente sea entendido. Hay ruido. Si hay ruido, el mensaje no llega como debería llegar. Hay que tener entendido que en las teorías de la comunicación moderna el mensaje termina siendo construido por el que lo recibe, no es una construcción absoluta del emisor, sino que quien termina de construir el sentido del mensaje es el receptor. Por lo tanto, es lógico que sea un lenguaje claro, no vulgar, claro. ¿Es un tecnolecto el derecho? Es un tecnolecto. Y eso, ¿qué tiene que ver con hablar jerigonza? O jerga, o argot. ¿Qué tiene que ver con hablar con jerga? La jerga es una deformación. Puede haber una acepción de la Real Academia Española, que la jerga es un lenguaje específico de técnicos o de una disciplina determinada. Yo uso la segunda acepción. Es un lenguaje completamente aislado, separado, confuso, con una acepción diferente por parte del grupo que lo habla. Precisamente, ¿saben para qué habla ese grupo la jerga? Para que no lo entiendan. Por ejemplo, los adolescentes. Somos padres algunos de nosotros, ¿no? Es hermoso tener hijos adolescentes. Hablan un idioma diferente para que los que tienen el poder no los entiendan. Las poblaciones carcelarias hablan en jerga para que el carcelero no los entienda. ¿Qué hacen los abogados, las abogadas y los jueces hablando una jerga para que la sociedad no los entienda cuando viven de esa sociedad y trabajan para esa sociedad? Nada. Hablan jerga para alegar una supuesta erudición, que tampoco es necesaria en el derecho porque la erudición no es propia del derecho, ¿no? Sí la sapiencia. Pero lo cierto es que tenemos que hablar claro. Y les pido, por favor, si van a hablar en lenguaje, si van a hacer sentencias en lenguaje claro, yo siempre recuerdo una jueza, por ahí, acá también, pero una jueza de Córdoba que hablaba en una tenencia que no es más tenencia, es cuidado, gracias, parental. Hablaba crípticamente sobre quién tenía que tener el cuidado parental, crípticamente no se entendía desde la firma, desde la fecha hasta la firma, y luego en un último párrafo decía, a vos te hablo, Susanita, que te vas a quedar con tu papi y no con tu mami, porque está más cerca de la escuela. Miren, ahí se burla 2 veces la jueza de Susanita. Le sigue hablando críptico, oscuro, ornado, inentendible, y luego se burla porque Susanita tenía 16. Y le habla como si estuviese en el kindergarten. Entonces, el lenguaje claro es hablar seriamente en el derecho. Seriamente en el derecho y utilizar los términos técnicos cuando son necesarios. Por ejemplo, el 4% de la sentencia. Ok. Segunda, decímela a mí, porque yo la leíste. La enseñanza. Sí. Bueno. Eso es una crítica, parece que mandó a alguien Toño, pero no importa, vamos a responderle. No es. A ver, la argumentación tiene que ver con la razonabilidad. La razonabilidad tiene que ver con pautas muy serias, muy serias de control racional, lingüístico y de sentido común. No es que los jueces van a dar rienda libre a sus ideas y entonces les vamos a dejar hacer a los jueces lo que quieran en función de la argumentación que hagan. La argumentación, Alexis lo dice en algún momento, alguna de las pocas cosas que coincido con él, es que es una argumentación práctica, la argumentación del derecho, pero limitada con ciertos límites. La ley, la jurisprudencia, la doctrina, nuestra tradición cultural, eso limita la argumentación. Por lo tanto, no es una argumentación de libre albedrío absoluto con el poder que tiene el juez. El juez tiene que convencer a un ser racional, a una sociedad racional que le va a controlar sus discursos. Peor es ahora, que no quiere convencer a nadie, y dice que dice eso porque lo dice la ley. Y lo único que hace en su sentencia es describir lo que hizo como en una receta de una torta. Nadie convence describiendo. ¿Es necesaria la descripción, el contexto de descubrimiento? ¿Es necesario? Claro que es necesario.
pero eso no abastece la necesidad de una sentencia que legitime el sistema. Y por último, antes que me echen, ¿cómo se puede enseñar argumentación? Yo no tengo la bola mágica ni nada, pero lo que digo es que muchas veces se enseña argumentación cambiando la forma de enseñar el docente. Primero, con una idea maravillosa, por ejemplo, entablar diálogo con los alumnos. Y para eso es buenísimo escucharlos. Y cuando los escuches de forma activa, es decir, intentando entenderlos, intentando entender lo que quiere decir desde donde quiere decir. Y dando siempre la pauta de que las decisiones, si vamos a hacer decisiones judiciales, las decisiones se toman si hay deliberación previa. No hay deliberación si no hay debate. Y no hay debate si no hay diálogo. No hay diálogo si no te preocupa comunicar. Por lo tanto, la comunicación tiene que ser una preocupación en las aulas del derecho. Y a veces, por ejemplo, trabajos de argumentación, donde les damos un caso difícil o trágico, y se ponen en grupos a debatir entre ellos. Muchas veces yo lo que hago, les doy un ejemplo. Les doy un tema y ellos tienen que encontrar un representante para ver qué decidieron entre ellos para sostener con buenos argumentos una postura. Y el otro grupo lo mismo, y el otro grupo lo mismo. Cuando termina de debatir entre ellos y quieren exponer, les digo que ya terminó el ejercicio. Ya está el ejercicio. ¿Por qué? ¿Qué hicieron? Argumentaron. Se dieron cuenta de lo que es argumentar entre ellos. ¿Y qué es argumentar? Dar buenas razones, que el otro invente un contraargumento para ver la debilidad de ese argumento. Ahí busco un nuevo argumento que sea más resistente al contraargumento. Y así vamos construyendo redes argumentativas. Si aprendo a construir redes argumentativas, puedo igualar retóricamente en el litigio a otro, diría Martín Bomer. Puedo igualar retóricamente a otro, y nosotros tenemos que debatir en el litigio igualando retóricamente los que no pueden ser igualados retóricamente. Y último, déjame, ya me excedo total, me van a echar igual, pero... Y lo último, si nosotros dejamos la enseñanza de la argumentación jurídica a la tradición que tenemos en la enseñanza del derecho, esa argumentación viene al momento de la práctica. Vos vas a aprender argumentación con una palmada en el hombro y te dice el viejo abogado, te dice, no te preocupes, pibe, que la argumentación la vas a ir aprendiendo con el tiempo y vas a ser un buen argumentador. Si sos mujer es peor porque te palmean y te dicen nena. No te preocupes, que vas a ir adquiriendo la argumentación con el tiempo. Es decir, que somos neurocirujanos que practican neurocirugías con sus pacientes. ¿Quién se opera con un neurocirujano que va a practicar con ustedes? Nadie. Por lo tanto, salimos de las facultades y nuestros clientes son pobres o parientes, muy parientes, y con suficiente dinero para poder jugar con un caso para nosotros, o amigos, muy amigos, que nos dan sus casos. Practicamos con ellos el tiempo suficiente, la argumentación, para poder hacer recursos con el juego del proceso, con la cosa juzgada, con el non bis in idem practicamos la argumentación, para que un día, ahí sí, podamos defender ricos. Y nosotros decimos que estamos bien en el derecho. Gracias.